como les dije, voy a hacer la corrección de las páginas hoy en la noche para enviarle eso ya sin ese problema. Ok, creo que estamos. Déjenme ver si no dejé a nadie afuera. No, somos un poquito más hoy día. Ya, hermanos amados, clase número 2 de Historia de la Iglesia. Este ya estaba enviado hace mucho rato al correo, así que asumo que lo han ojeado para que avancemos a un buen ritmo. Pregunta, como usted sabe, pregúntela nomás, se desbloquea y la comenzamos a hacer. Lo ideal es que en el paso de las semanas, recién lo conversamos con la pastora Sabina y con la hermana Macarena, de que ojalá esto dure lo menos posible este formato, pero dudo que sea menos de abril y mayo. Entonces lo ideal sería que en el paso de las semanas ustedes se atrevan más a interactuar más, ya, porque lamentablemente yo no puedo tenerlo a todos así en caritas como para ir preguntando a uno por uno porque estoy con diapos. Entonces lo ideal sería que en las siguientes clases vayamos haciendo un poco más de interacción con las preguntas y con los comentarios. Yo creo que es una de las cosas que nos beneficia mucho cuando nos podemos ver físicamente, que eso es lo que echo de menos. Cuando ustedes comentaban en clase, contábamos anécdotas, complementamos con versículos bíblicos, entonces eso para que no se pierda, hágalo. Ya no importa que no sea una pregunta formal, así como específica, si hay algún comentario, algo que agregar, algún dato extra, hágalo. Uno, porque enriquece lo que todos aprendemos, y dos, porque uno es humano, se equivoca. Entonces, al final de cuentas, si yo meto las patas en algo o se me escapó algo, por favor, interrumpe y corríjame. Un poco lo hacía mi hermana Amanda en el blog anterior con el tema este de Domiciano, que teníamos esta discusión. Hagámosla, o sea, tengamos eso, que esto es lo que enriquece la clase. Así que, por favor, nunca dejen de preguntar, y voy a ir tratando de buscar una forma de irlos motivando a preguntar más o a intervenir más, porque así aprovechamos más la clase. Ya, esta clase igual se está grabando, así que veremos si las podemos subir hoy día mismo, si no mañana que tengo el tiempo las vamos subiendo en YouTube. Ya di las indicaciones antes, así que soy breve. Si usted va a usar una de las clases del YouTube como complemento porque no pudo estar físicamente acá, hágalo, pero no la ande, por favor, masificando, porque usted me va a obligar que si yo veo a alguien masificando una clase, cortemos el formato y las ponga privada y sea un cacho. Entonces evitemos ese cacho y seamos respetuosos con cada uno de los que estamos acá. Ya, eso lo dije en el blog anterior, es solamente cosa de recordarlo. A mi hermana que me había hecho la pregunta el blog anterior sobre el tema de los judíos, que ahí la estuve buscando un poquito. Le doy la introducción porque es un tema más largo de lo que pensaba. Pensé que me iba a demorar menos en investigarlo y no. El tema respecto a los judíos hoy en día es súper complejo, porque en los últimos siglos se han hecho muchas diferencias respecto al tipo de judía. La pregunta iba, para hacerla corta, respecto a cómo se reconocían a los judíos helenistas hoy en día, o sea, los judíos que no son nacidos de la línea judía, no son judíos de nacimiento, sino que se fueron convirtiendo en el paso del tiempo. ¿Cómo es la relación de ellos en el mundo actual? ¿Cómo se les reconoce? ¿Qué categoría tienen? Bla, bla. Y sabes que es súper complejo, ¿eh? Me puse a hacer una investigación rápida, porque no sé de historia judía actual, ahí lo admito, fallo en eso. Y es bien complejo, ¿por qué? Porque dentro de los mismos judíos también tienen diferencias. O sea, de hecho, el tema del judaísmo y de ser judío, hay una clasificación que es exclusivamente por tu raza, por el tema patriótico. Si eres nacido de familia judía, si eres ciudadano judío porque naciste ahí. ¡Au! Por favor, no sé qué fue eso, pero me dolió. Me dolió el oído. No es lo mismo el judío que el que es de la profesa de la fe judía. Entonces, habían algunos textos que leí así rapidito, porque lo pasé así como ojeando, que diferencian el judaísmo con el judío. O sea, clasifican a los que nacieron desde su patria, el pueblo judío como tal, y lo que se convirtió en el judaísmo. Entonces, hay alguien que no me está silenciando el micrófono y me está comenzando a doler los oídos. Así que por favor, hermano, no me dejen sordo en la semana 2, porque va a ser un poco desastroso. Así que por favor, la persona que está con el audio y no lo estoy identificando, aquí tengo a alguien que no silencia, me parece. Se me está escapando. No, pero Luis no. No sé si Luis Fernando está con. Sin micrófono, parece. Ya, pero por favor,
Gracias. Ahí está más silencioso. Entonces, hay una diferencia que hasta los mismos judíos se hacen respecto a cómo clasificarlos, porque en la época moderna los han clasificado o por tema de nacionalidad o por tema del judaísmo como conversión. Entonces, déjeme investigar más detalle porque era más complejo lo que pensé la pregunta, nada tan sencilla. Así que molésteme por WhatsApp en la semana, molésteme. Yo soy súper olvidadizo, tengo ese problema. Los antiguos me conocen, saben que yo me olvido de todo. Entonces, molésteme, WhatsAppénome nomás, use de excusa la cuarentena para obligarme a profundizar más. Gracias, ahí está la hermana Leche, gracias por responderme. Así que molésteme. Pero así como la respuesta preliminar tiene que ver con que los judíos mismos actualmente tienen esta diferencia, tienen esta disputa de cómo clasificarlo. Pero partiendo por la base que tienen dos grandes formas. Nacional, el nacionalismo, el nacimiento, y el judaísmo como conversión de fe. Entonces, esas son como las dos primeras líneas. Déjeme investigar, porque es un tema más largo de lo que pensaba, para ver los detalles específicos, pero tiene que ver mucho con eso, con la clasificación que ellos mismos tampoco se han puesto de acuerdo. Ya, listo, me desconecto de eso. Clase número 2, historia de la iglesia. Avanzamos. Bueno, haciendo un poquito de resumen con lo que vimos la semana pasada, estamos en el primero de los 7 pedidos de la iglesia cristiana. Yo les decía la semana pasada, para que no se asusten, en el libro van a hablar de 6, porque incluyen hasta la iglesia moderna. ¿Ya? Yo les explicaba la clase pasada, para los que no se integraron o para los que no entendieron esa explicación, de que como una unidad extra yo agregué la iglesia contemporánea, más que nada para buscar que el curso sea lo más actualizado posible. Entonces busqué por otro par de autores para complementar un poquito ese silo que se nos está perdiendo. ¿Ya? Si nos da el tiempo, vamos a llegar ahí, si no, buscaremos la forma de mandarles el material por último como un complemento. Pero por eso es que en el libro van a hablar de 6 periodos y yo les estoy mostrando acá 7. Entonces, para que no haya confusión con eso, pero ese es el motivo. En el plan del curso originalmente se contemplaba hasta acá, pero yo estoy incluyendo este como un intento de actualizar lo más posible el conocimiento. Ya, avanzamos un poquito. Estuvimos la semana pasada viendo estos dos primeros puntos. Estamos Iglesia Apostólica del año 30 aproximadamente al año 100 después de Cristo. Y la semana pasada revisamos dos puntos o dos subdivisiones de este tema. La primera, que es la Iglesia Pentecostal, que hacía referencia a estos primeros años, donde el fuego del Espíritu Santo, que recién estaba llegando, marcó un antes y un después en la iglesia, en cómo funcionaba, en cómo se movía, en los milagros, en sus predicaciones, en la cantidad de convertidos, en lo sobrenatural, en todo eso, ¿ya? Para hacer una explicación corta. Luego, este punto, o esta primera etapa, tuvo un punto de quiebre que tuvo que ver con el rol de los gentiles, si el cristianismo era solo para los judíos o era también para los gentiles. Ese debate, que fue muy temprano en este punto, se comenzó a extender hasta a fines de la expansión de la iglesia. ¿Por qué? En la iglesia pentecostal nos encontramos con una iglesia centrada en Jerusalén, localizada y focalizada ahí. Luego, después de las primeras persecuciones, esto comienza a expandirse. Por eso es que la fase 2 era de expansión. Y comenzamos a salir. ¿Ya? Salimos de Jerusalén y comenzamos a ir a los alrededores. La semana pasada y en el otro PowerPoint está el mapa mucho más claro respecto a los lugares que fueron visitando y en qué momentos. ¿Ya? Y llegamos hasta el final de este periodo de la expansión de la iglesia con el debate este de los judíos y los gentiles en su punto más fuerte y que se resolvió, por decirlo así, ya se zanjó en el concilio de Jerusalén, que eso lo hablamos, así lo pincelamos la semana pasada un poquito. Y ese es el panorama que tenemos para llegar acá. Pues tengo chat acá, disculpen, ve que así las preguntas salen. Sí, vamos a comentar lo de ahí, lo de Felipe. Espérense, antes que se me olvide. Ve que me van a... lo voy a hacer al tiro porque si no, no lo voy a comentar porque se me va a olvidar. Gracias, ve que a mí se me olvidan estas cosas y prefiero preguntarlas. Me hacían la pregunta porque la semana pasada yo esto lo pasé rápido, ya porque la intención era avanzar lo que teníamos pendiente. Disculpen que me retrase porque si no...
Si no, yo me quedo pegado y después nos respondamos las dudas que corresponden en clase. Ah, bueno, acá están los mapas que habíamos dicho antes, ya, los mapas respecto al periodo de la expansión de la iglesia, que como partimos de Jerusalén, que era este punto de acá, y se fue avanzando por gran parte de Asia e incluso parte de Europa. Sumarte, bla, bla, habíamos llegado, perdón, ya, habíamos llegado acá. Dame un segundito. Que tengo mi ayuda de internet también acá a mano porque vamos, tengo mi Biblia acá fija. Ya. Bueno, hay una serie de eventos que son clave. Parto con el de Pedro. Pedro, para hacer la historia corta, era una de las personas que en un comienzo tenía una idea, no voy a decir excluyente de los gentiles, pero le generaba roce, tenía todavía sus encontrones. Recordar, y eso nos pasa a todos, de que aunque seamos creyentes, hay aspectos de nuestro carácter que de verdad son todavía, están en proceso, ¿eh? Uno a veces quiere como cristiano que el hermano llegue a la iglesia y llegue convertido, llegue con el corazón sano, llegue listo para el bautismo. Y no, po, cada persona tiene que ir también trabajando con su propio carácter y las cosas que Dios tiene que ir puliendo a nuestro ser. Entonces también este evento fue el que ayudó a Pedro, por medio de este sueño, la visión del lienzo, a ir puliendo o más bien ir también renovando ese pensamiento que él todavía tenía. Yo sé, hermanos, que puede sonar tal vez complicado, pero lo conversamos la semana pasada, los apóstoles, más allá de que tenían el Espíritu Santo, y eso es un plus gigantesco, eh, pero al final de cuentas eran personas también igual de humanas que nosotros, con dudas, con miedos, con defectos, por lo cual también Dios tuvo que hacer todo un proceso para que saltáramos de esto a lo que conocemos como iglesia moderna. Piensen que el judaísmo, como lo conversábamos hace un rato, era, no decir un grupo tan, era un grupo cerrado, pero era un grupo que te exigía cumplir con cosas muy estrictas para convertirte al judaísmo. Entonces sacarse ese switch y pasar a una mente mucho más abierta, porque el cristianismo que te predicaba Jesús era en la práctica mucho más abierto y accesible que el judaísmo, porque te eliminaba toda la cantidad de ceremonias, ritos que tenías que hacer. Entonces eso generaba un plus. Ya, Hechos 8:26, aquí para terminar con lo de Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él se levantó y fue, y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido, a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Ojo, el Espíritu lo guía. Cuando Felipe se acercó, corriendo, y le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Internet malo, carga. Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. Ya, van a decir porque se extiende un poquito, pero un poco parecido a lo que pasaba con Pedro. Bueno, es un evento puntual de Felipe, pero tiene otro evento relacionado, pero acá es lo mismo. Por medio de los relatos de dos apóstoles, nos empiezan a dar a entender, o la Biblia nos da a entender, de que estos apóstoles también tuvieron que tener un trato en su carácter. Como lo habíamos visto la semana pasada, un poquito antes de acá, eh, la iglesia tuvo que sufrir un remesón respecto a su necesidad de misionar, de salir, ¿ya? Este celo misionero que debatíamos la semana pasada respecto a lo que era, pero que tuvo que, de alguna forma u otra, hacerse parte. O sea, la iglesia estaba cómoda en Jerusalén, estaba creciendo bien, estaba convirtiendo al pueblo judío, estaba desarrollándose, aunque fuera de a poco, pero sin embargo hubo que movilizarlo un poquito con las primeras persecuciones, el evento de Esteban, etcétera,
para decir, ¿sabes qué? Tienes que moverte. Entonces, eventos como el de Felipe, que tuvo que predicarle a este, no predicarle, enseñarle a este etíope, porque ese etíope tenía inquietud. Fíjense que tenía un cierto anhelo. Él quería aprender. Él quería entender lo que estaba leyendo, pero él no encontraba en ese momento que él le enseñase. Entonces, eventos como ese fueron generando, insisto, también la inquietud en los apóstoles que tuvieron que ir cambiando ese switch que tenían, ¿ya? Y ahí va un poquito la explicación del por qué esos pasajes, por qué esos eventos, como nos pasa también a nosotros. No sé si, pucha, mis pastores que son más grandes en edad, los ancianos, los sabios y las sabias, yo estoy seguro que ustedes deben tener alguna anécdota. Ay, no sé, por favor, micrófonos, que me están doliendo los oídos, y es en serio. Bueno, mi pastora Sabina, tal vez alguien más que esté por ahí dando vuelta, estoy seguro que en algún momento tienen que haber tenido un choque respecto a alguna cosa moderna con alguna cosa antigua de la iglesia. Y eso es normal, pues alguna costumbre, los instrumentos, el tipo de música, cuando se cambió de los coritos clásicos del himnario a las canciones más modernas, etcétera. O sea, todos tenemos aspectos que hemos tenido que ir puliendo respecto a cómo predicar o a quién predicar o no. Me imagino hace algunas décadas atrás los primeros hermanos que comenzaron a hacer los trabajos en las cárceles. Oye, ¿por qué vais y le predicáis a eso? Están presos, bla, bla. Oye, pero ellos seguramente mucho más que otros tienen necesidad también. Entonces, también ese cambio de switch se reflejó tanto en Pedro como en Felipe en los eventos que los comentábamos hace un rato. Que imagino tienen que haber sido los eventos de, o sea, casos de muchos más, pues no solamente de ellos, pues, pero asumo que la Biblia los destaca por lo importante o lo trascendente que fueron para ellos. Ya, avanzamos un poquito. Entonces, dentro de esta, primero llamémosle como primera fase o sección, ya pasamos a la iglesia entre los gentiles. Avanzamos ahora, sí. Ya. Bueno, ya le había dicho de que el Concilio de Jerusalén fue un evento clave que determinó una de las primeras grandes decisiones como iglesia, como unidad, como cuerpo. Ya no hablamos de hermanos en específico o de apóstoles en específico. Hablamos del cuerpo de la iglesia que tomó una decisión que a todos les iba a influenciar. Déjame aquí. Esta primera decisión tenía que ver con que el evangelio ya no estaba limitado solamente a los judíos o no estaba limitado solamente a los gentiles que se convertían al judaísmo, sino que era ya amplio, iba para todo el mundo. Y eso le da una libertad a la iglesia, obviamente, para hacer una obra mucho mayor. Ya no está limitado a una ciudad o a algunos apóstoles o siervos que iban a hacer trabajos de misión, sino que se abría. Esta decisión del Concilio de Jerusalén, que es llevar a toda gente, a toda raza y de todo país al reino de Jesucristo, obviamente le dio una inyección de energía a la iglesia. ¿Ok? Porque ya no solamente eran que algunos hermanos actuaran clandestinamente, ya tenía que ver con que la iglesia iba en un mismo sentir y en una sola dirección. Tengo una pregunta acá. Mire, en ese momento, principalmente el concilio lo integró en las comunidades de Jerusalén. Digo principalmente porque Pablo, Felipe u otros que estaban predicando en las ciudades de Antioquía especialmente, también fueron parte. Pero en ese concilio el grupo principal fue la iglesia de Jerusalén, que era como, por decirlo, la iglesia madre. Pero como lo veíamos en el mapita que les había mostrado recién, disculpe, el del otro Power, ahora me doy cuenta que tendría que haber puesto también el mapa en este Power. Lo voy a arreglar después. Aquí en ese momento las comunidades más potentes eran la de Antioquía, o sea, la de Jerusalén era la principal, y la otra era la de Antioquía. Entonces acá tenían los principales, o las principales iglesias, perdón, que fueron parte de este primer concilio. ¿Ya? Que de hecho si tú vas viendo las fechas acá te calzan con ya finales de los 40 donde se realiza ese concilio. Ahí está la respuesta a mi hermano.
Entonces, por medio de esta decisión, por medio de esta determinación que toma el concilio, ya se da este paso. Bueno, en esta fase de la historia de la Iglesia, como les decía en la clase anterior, tenemos fuentes de información bíblicas, que son las principales que usamos. Libro de los Hechos, las cartas Paulinas, Primera de Pedro en sus primeros versículos, y además de esto, tenemos las tradiciones locales, que tienen que ver con los mismos textos que personas judías fueron escribiendo sobre los eventos que pasaban, que no son canon de la Biblia, pero que son elementos históricos que nos pueden ayudar a complementar, obviamente, un poquito más de esa información. Ya, bueno, obviamente esto trae como consecuencia una expansión en el campo de trabajo de la iglesia. Ya, las posibilidades son infinitas ahora porque tienes que recorrer el mundo y ya no tienes que pensar en que una persona sea judía, sino que ya te saltas directamente a predicarle de Cristo. Eso de una u otra forma quita muchas limitantes a cómo está trabajando parte de la iglesia cristiana. Digo parte porque hay personas que ya no lo hacían así. Y de hecho, por eso es que la iglesia de Antioquía, como lo conversamos la semana anterior, ya era más grande que la de Jerusalén en la práctica. Había más cristianos gentiles que cristianos judíos. Entonces ya había un grupo que lo estaba haciendo, solo que ahora fue llamémosle una decisión oficial. ¿Ya? Principalmente, como lo veíamos en el mapa que les mostraba hace un rato, esto se va, ¿cómo se puede decir? Se va enfocando el trabajo, perdón, en las provincias que están al margen del mar Mediterráneo, más que nada por un tema de conectividad. Ya fueron los primeros focos de atención. Y, aunque menos, algunas tierras fuera de las fronteras del imperio, pero eran casos puntuales, porque se mantenían dentro del movimiento de Roma. Ahí la figura de Pablo, por ejemplo, es vital. Pues Pablo, al ser ciudadano romano, tenía mucha facilidad de movimiento. No requería tantos documentos, certificados, credenciales, pasaporte, voy a decirlo así. Pablo tenía los pasaportes para viajar. Entonces, eso hizo que igualmente el foco fuera más centralizado ahí y por ayuda de algunas personas con las ciudadanías, como Pablo, que es el principal, obviamente fue más sencillo moverse por esos lugares. Como un poco lo explicaba la semana pasada, el efecto inevitable fue este, de que la iglesia comenzó a subir en la parte de los gentiles y comenzó a bajar en la parte de los judíos. Todos eran cristianos, pero teníamos a los que eran de línea judía de nacimiento y los gentiles que eran esclavos, eran paganos, eran agnósticos, eran gnósticos, o sea, toda esta rama que, como lo conversábamos en la clase anterior, se encontraba en Roma, en la clase de literatura juanina, que Roma era un imperio muy heterogéneo respecto a lo que ellos hacían, o sea, creían. Entonces había mucha variedad de personas. En este periodo nos encontramos con tres cabezas principales en la iglesia, no las únicas, pero las más reconocidas. El apóstol Pablo, que como lo decía antes, tenía esta facilidad y también un anhelo, finalmente misionero, de ir recorriendo fuera de la línea de Jerusalén, mientras que Santiago y Pedro se enfocaron más en Jerusalén, pero también eran cabezas reconocidas de la iglesia. Ok, dentro de estos tres personajes vamos a hacer una referencia puntual de cada uno. Obviamente esto puede ser extendido mucho más, te puede investigar mucho más, pero más que nada para que tengamos una pincelada de estas tres personas. Primero que todo, Santiago, hermano de Jesús del punto de vista natural, ya político, no natural, político, ya como hijo de María y José. Cabeza de la iglesia de Jerusalén. Santiago, a diferencia de Pedro, no sale, Santiago se mantiene dentro de Jerusalén. Él es el encargado, él es el que mantiene a raya o mantiene creciendo la comunidad principalmente de judíos cristianos. Sostenedor de las costumbres judías, aunque sin oponerse a los gentiles, perdón. Y aquí, ¿qué es la diferencia? ¿Disculpen? Ya. Ya que es la diferencia, que una persona haya estado en favor de las costumbres judías no limitaba su fe cristiana, solamente que lo hacía respetar ciertas tradiciones que están arraigadas a la cultura, ¿ya? Y eso, ojo, nos ocurre a todos nosotros. Cada iglesia, y aquí para que se entienda esta diferencia, que no quiero que se vea como un encuentro, porque no era un encuentro, no era una confrontación.
cada iglesia actual, por ejemplo, tiene tradiciones, tiene una cultura de iglesia, cada una. La cultura, en palabras sencillas, tiene que ver con un conjunto de prácticas, de historia, de vivencias, de formas de hacer las cosas, formas de decir las cosas, etcétera. Cada iglesia tiene una cultura específica, no hay ninguna que no tenga. Incluso las iglesias de una misma corporación, sea bautista, sea pentecostal, la que usted quiera, tiene prácticas que son culturalmente propias. Un ejemplo sencillo, creo que lo comenté la semana pasada, si no se lo doy ahora. La cena. Hay iglesias que hacen la cena una vez al mes. La hacen con pan, así, el pan, el pedazo de pan grande, y lo van partiendo. Hay gente que lo hace con vino o con alguna especie de sidra. Hay gente que no, que lo hace con jugo para que todos puedan participar o todos los que les corresponda puedan participar. Hay gente que lo hace una vez cada 6 meses, otros todas las semanas, otros cuando amerita la situación. Eso es súper relativo. Cumplen la ordenanza, la cumplen. Pero dentro de su forma cultural de hacer las cosas, la hacen. Acá pasa lo mismo. Santiago era un defensor de las costumbres judías, pero no por eso iba a estar en conflicto con los gentiles, sino que él también tenía su idiosincrasia, su identidad propia como judío. Y de hecho los judíos son orgullosísimos de su herencia judía. Ok, entonces, tened claro esto, que Santiago haya sido, la cabeza o el más reconocido líder de la comunidad judía, no lo ponía en contra de los gentiles, sino que tuvo un enfoque de trabajo más focalizado ahí, ¿ya? Y el martirio que él sufre es aproximadamente en el 54 después de Cristo. Aquí, hermanos, vamos a tener hartas diferencias respecto al martirio de uno o de otro, porque hay diferencias a veces sutiles en los años, en los lugares, en las formas. En el caso de Santiago, si no me equivoco, en Jerusalén su martirio, ya o cerca de ahí mismo, es arrestado y no muy lejos de ahí se lo llevan, creo, por lo que me acuerdo. A diferencia de Pedro y Pablo, que ya fueron cerca de Roma, de hecho en Roma, derechamente. Pero es el caso de Santiago, ¿ya? Aproximadamente 54 después de Cristo, aunque usted seguramente va a encontrar fechas más tempranas o fechas más tardías, y eso está más que claro. Lo que sí, esto no va a pasar del año 66, cuando empieza todo el tema de Jerusalén, del sitio, después la caída de Jerusalén. No, Santiago ya no estaba en este punto de la historia, pero puede encontrar fechas, insisto, más tempranas, más tardías. La segunda de las tres cabezas es Pedro. Pedro ya una persona mucho más conocida, reconocida en los textos bíblicos. Según Pablo en la columna de la iglesia, y es interesante como dos personas que tal vez en otras circunstancias podrían haber rivalizado, acá no rivalizan. Acá, de hecho, Pablo reconoce la labor de Pedro y lo llama una columna fundamental. Y para hacer un poco de arquitectura, una columna central, si tú no la tienes, se cae el edificio. Entonces reconocen a Pedro con esa función. Me parece que sí, hermana Macarena, me parece que sí lo decapitaron. No tomo la imagen como referencia, la imagen es un tema más que nada estético, pero me parece que sí lo decapitaron. Ya. La columna, esta idea de que es la columna de la iglesia. Estuvo algún tiempo en Roma, aunque no fue su foco de trabajo. Es representante de los judíos, pero a diferencia de Santiago, Pedro ya tiene una visión más para afuera. Pedro sí es una cabeza reconocida para los judíos, o sea, los judíos lo tomaban como un referente, a diferencia de Pablo, por ejemplo. Las comunidades de judíos más tradicionales o más cerradas, tal vez de judíos cristianos, tenían cierto rechazo con Pablo, pero sin embargo Pedro sí era una figura reconocida para los judíos. Eh, pero a pesar de ser un representante de ellos, comprende que al final la fe cristiana es para todo el mundo, es universal. Entonces le da una forma distinta de ver las cosas y de trabajar, a diferencia de Santiago, que tenía un nicho con los judíos, Pablo, que se fue derechamente para los gentiles, Pedro podríamos decir que era el nexo de una u otra forma que unía ambas realidades. Se supone que viajó por Asia Menor, se habla de Ponto, Galacia, Capodacia, Bitinia, entre otros, ahí pueden haber más, ya aunque eh, no están tan definidos los viajes como los de Pablo, pero sí se reconocen ciertos lugares.
Y, bueno, esto lo veo al tiro, y dentro de la evidencia histórica habría residido y muerto en Roma. Y aquí tiene que ver un poco la arqueología que la vamos a complementar al tiro, que tiene que ver con el trofeo de Gallo. Que eso, deme un segundo, se lo voy a explicar. Y su martirio se cree que fue el 67 después de Cristo. Insisto, es súper relativo, fue después del 60, eso es claro, pero no se tiene claro si fue antes del incendio de Roma, después del incendio de Roma, en el proceso. Entonces, esos eventos pueden perderse un poquito, pero sí es claro de que fue en ese periodo un poco antes del incendio de Roma, por lo menos, no fue tampoco tan atrás. Ya, ficha histórica. Vamos a hacer un poquito de ampliación del conocimiento, el famoso trofeo de Gallo y la necrópolis. ¿Por qué es relevante? Más que nada es relevante para hacer un poco este escaneo de qué fue lo que pasó con Pedro. Historia. Vamos a la década de los 40. El Vaticano patrocinó, dentro de su afán de ir ampliando el conocimiento de la historia de la Iglesia, excavaciones arqueológicas dentro de su territorio. Recordar que el Vaticano está en la práctica en un territorio muy similar al de Roma, es Roma en la antigüedad, lo que dio como resultado el descubrimiento de una necrópolis datada en una época imperial. Ahora, la idea de la necrópolis, que se usa mucho en literatura, en películas, es como un concepto que suena más como oscuro, es como raro, en la práctica es un cementerio, así lo llamamos así, solamente que era con, ¿cómo se puede decir? Tenía un nivel de arquitectura distinto, era mucho más elaborado, incluía, era casi una ciudad en la práctica, solo que para honor a los muertos, o sea, se enterraba todo. Etimológicamente, ya viendo el punto de vista de la palabra misma, la definición, significa ciudad de los muertos, pues proviene del griego antiguo necros, muerto cadáver, y polis, que es la idea de ciudad, ya lo que los griegos usaban dentro de su ciudad, las polis. Eh, Dentro de esta necrópolis que encontraron desde la década de los 40, cuando comenzaron a hacer las excavaciones en el Vaticano, encontraron dentro de los múltiples tesoros, un gran tesoro, que se presume que, ahí está, se presume que en el año 67 después de Cristo, como les comenté antes, fue martirizado Pedro en el circo de Nerón, el cual fue enterrado cerca de ahí. ¿Qué es lo que se presume? De que en este sector de la necrópolis había una tumba o un pequeño mausoleo dedicado a Pedro, ¿ya? A fotos de Jesucristo, bla, bla. Entonces, al encontrar supuestamente que está dentro de estos eventos del Vaticano, a veces es medio turbio para decir, se presume que se encuentra dentro de esta necrópolis el trofeo de Gallo y este mausoleo como tal, que sería la tumba de Pedro. Y de hecho dice la tradición, dice un poco las teorías de que el Vaticano estaría de una u otra forma cimentado o habrían construcciones que están cimentadas sobre este mausoleo. Es lo que algunos dicen, tomando muy literalmente esta idea de que Pedro es la piedra de la iglesia o la piedra fundamental. Dentro de estos tesoros o de estas cosas que se encuentran dentro de esos mausoleos o de la necrópolis está el trofeo de Gallo, que fue levantado hacia mitad del siglo II, ¿ya? Y tiene que ver con una persona que fue el que lo nombró, por eso se le da el nombre Trofeo de Gallo. ¿Qué era este lugar? Un poco como se ve una imagen de referencia acá abajo, ya no es la original, es una referencia. El trofeo surgía, perdón, en una pequeña explanada 7 por 4 metros, ya que insisto, es la referencia acá abajo, y está rodeado por mausoleos y áreas sepulcrales, o sea, un pequeño panteoncito, por decirlo de una forma. Este monumento con forma de tabernáculo fue construido contemporáneamente al Muro Rojo y consta de 2 nichos. En resumen, es un mausoleo, ahí se presume que estaba Pedro, que incluye algunos nichos en particular y que se habría levantado a mitad del segundo siglo, que este famoso Gallo que dicen que es la persona que le da frente este espacio dentro de esta necrópolis. Insisto, no es algo totalmente claro, como les dije, aquí la Iglesia Católica siempre ha sido muy reservada respecto a cómo abordan los descubrimientos arqueológicos más importantes. Hay libros, hay documentales, hay películas, hay de todas formas como usted puede investigar. Eh, pero lo que sí tenemos claro es que hay muchas cosas que sí se han encontrado, o sea, exploraciones como las que se hicieron en la década de los 40 y después,
sí han encontrado evidencia de un montón de cosas. No sabemos qué tan exactas son, porque tal vez esto no sea de Pedro, tal vez esto sea un mausoleo de alguien más que tuvimos alcance de nombre solamente. Pero al no tener una total transparencia de ciertas cosas, siempre quedamos con ese dejo de duda, ¿ya? Pero dentro de la tradición, ya insisto, la tradición más conservadora, sí se habla de que Pedro es martirizado en Roma en la última mitad de la década de los 60 después de Cristo. Ya. Por último, disculpen, tenemos a Pablo, ya que al final de cuentas es la visión de los gentiles, el predicador, el misionero por excelencia, viajero, obrero, fundador de un montón de iglesias, y de hecho su rol como teólogo en el Nuevo Testamento que es clave, o sea, la sustancia, el fundamento de la fe cristiana del Nuevo Pacto es escrita por Pablo. Es así de sencillo. Recordarán que la semana pasada, cuando hablamos de la iglesia pentecostal, yo les decía que al no tener tan documentación, no había evangelios, no había fuentes de información tan exacta, eh, la iglesia en la primera década, especialmente después de la muerte de Cristo, es una iglesia que se fundamenta en valores súper básicos. Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías, resucitó, ya como decimos la semana pasada, y de hecho tienes que creer. O sea, esa era la base, no había más que eso. Por ende, cuando Pablo en el paso de las décadas le comienza a dar sustancia a la escritura por medio de los textos de las cartas, pasa la hora, por medio de todo eso, obviamente le dio una sustancia distinta al Evangelio, le dio una sustancia, un peso que antes no tenía. Destaca entre los apóstoles en su formación educado en literatura judía y pagana. Bueno, es personal, yo siempre he hecho un paralelismo entre Pablo y Moisés. Moisés, sabiendo Dios la tarea que iba a tener, fue súper sabio y lo puso en los lugares precisos para que Moisés se educara, para que Moisés desarrollara su carácter y para que aprendiera de todo. O sea, Moisés estuvo en Egipto aprendiendo las primeras décadas de su vida. O sea, fue un hombre que fue educado en las mejores escuelas probablemente de su imperio. Luego conoció en el desierto a Dios y tuvo una educación, por decirlo así, comillas, respecto a la relación y la intimidad con Jehová. Con Pablo no pasa algo muy distinto si lo comparamos. Pablo en sus primeros años es formado como un judío así a tomo y lomo. De hecho, mencionan que uno de los maestros de Pablo es Gamadiel. Gamadiel, si tú buscas históricamente como un personaje histórico, tú lo googleas, Gamadiel es un rabino muy importante del primer siglo, uno de los más importantes. O sea, Pablo, antes de su conversión al cristianismo, ya tenía una base en el judaísmo de los mejores. Entonces, igual es un detalle que no es menor y hay que irlo considerando sí o sí. Sumado a eso, Pablo, al ser ciudadano romano, también tenía mucho acceso a información. Filosofía grecorromanas, la influencia grecorromana. O sea, piensen bien que si Pablo fue tan tajante o tan, ¿cómo se puede decir?, insistente sobre ciertas herejías o prácticas que no había que hacer en las iglesias, no era solamente por capricho, era porque Pablo conocía de esas herejías, conocía de de esas, perdón, conocía de esas tendencias, ¿ya? Entonces, ese conocimiento también Dios lo usó para que los textos de Pablo, al final de cuentas, fueran no solamente inspirados, sino muy ricos en la forma, en la parte literaria y en el uso que se les dio. Hace 3 grandes viajes misioneros, déjenme aquí para que se vea bien. Hizo 3 grandes viajes misioneros, el primero en el 44, el segundo en el 48 y el tercero en el año 52 después de Cristo. Luego de eso cae preso en Roma, a fines de los 50, principios de los 60, y luego de eso emprende un cuarto viaje, aproximadamente en el 62 después de Cristo. Arrestado por segunda vez en el 66 durante el reinado de Nerón,
y que sufre martirio en el año 68. A pesar de que hay algunas diferencias de año, la mayoría apunta al año 68, ¿ya? Vas a encontrar algunos que lo tienen un poco antes o un poco después, pero no con más de un año de diferencia, 2 máximo. Aquí en general no se discute mucho de la fecha, eh, es más o menos claro de que fue en ese periodo. Este viaje, o sea, perdón, mapa que usted ve acá es un poquito más elaborado respecto a los anteriores, que tiene que ver con los viajes misioneros de Pablo. No sé si, bueno, especialmente los que están en celular no se les va a ver muy bien, pero les recomiendo que cuando tengan el PowerPoint descargado, si deberían tenerlo ya descargado, eh, lo vean con más calma, porque de hecho es un mapa muy bueno, pero así, pero muy, muy bueno, respecto al detalle de cómo fue cada viaje de Pablo. Ya, bueno, abajo está en este cuadrito la simbología para que usted lo siga, pero en resumen es darse cuenta el tremendo esfuerzo y tiempo invertido. Uy, hermano, lo siento un montón. Me vino todo el sueño de golpe. ¿Se dan cuenta? Eh, no, los viajes de Pablo, si los comparamos, intentamos hacer un, un ejercicio de empatía, no fueron de una semana para otra. O sea, aquí recorrido a pie, en carreta, el tiempo que tuvo que estar en diferentes lugares así establecido, quieto, todo eso es una inversión de tiempo en el Evangelio que nos morimos, nos damos de espalda. Entonces, aparte de todas las flores que le podemos tirar a Pablo, tenemos que sumarle las flores de los años y lo incesante que fue su ministerio. Yo creo que Pablo se convirtió y me imagino en su cabeza humana es como no quiero perder más tiempo, no quiero perder más energía de la que ya he perdido ahora que conozco a Dios. Me lo imagino así. Chat, iPhone de hermana Antonieta, ¿usted? Qué bueno verla. Me alegro mucho poder verla. O sea, no verla, pero sé que está acá, físicamente, en su espíritu. Claro, por eso no se cansó. Yo creo que Pablo, insisto, fue tal eh, el efecto que tuvo la conversión en él, fue tan, yo creo, el cambio que Dios hizo en su vida, que el hombre no la tiene que haber pensado 2 veces. Po. Y de una otra forma invirtió sus años, invirtió lo que le quedaba, invirtió sus energías en eso. Y eso es valorable. Yo creo que no somos quien para hablar de la vida de otras personas, pero cuánto nos falta a veces a nosotros. Uy, ¿qué pasó? Moví esto abajo. No, 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 no. Ay, no sé lo que hice, perdónenme. Ahí lo voy a correr. Que esta cosita donde veo sus caras, la voy moviendo. Ah, no sé qué embarrada hice. Ahí parece que la arreglé. Ya, ahí sí. Eh, Al final de cuentas, una vez se queja de lo que Dios nos exige, pero hombres como estos no dudaron en poner su vida en la fe. Por ahora, que no estamos en periodos de persecución, es súper fácil, pero sin embargo, nos cuesta mucho eso. Ya, bueno, no es menor, no es coincidencia que los 3 principales dirigentes de este periodo, de estos años que vinieron después del Concilio de Jerusalén, fuesen martirizados. Po. No, no es raro, porque eran personas que, insisto, vivían al 100% por la fe. Entonces, considerando la condición del imperio, eran personas que de una u otra forma, al ser cabecilla especialmente de este grupo cristiano, que los romanos los veían con cierto recelo, iban a morir. Entonces, no es menor. Ya, ok. Permiso, déjenme coger un poquito. Ya. Bueno, la relación de los cristianos con el imperio fue variando en el paso de los años, según el emperador. Habían emperadores que eran más benévolos, emperadores que eran más políticos, más negociantes, que apuntaban más a la paz. Habían emperadores que eran al revés, porque eran emperadores agresivos, Domiciano, como hablábamos el bloque anterior,
era una persona que era violenta, que no tenía piedad, por decirlo de alguna forma. Entonces, la relación del cristianismo con el imperio, a pesar de que siempre fue tensa, nunca fue así amena al 100%, con el paso de los años fue variando bastante. Y especialmente en este primer siglo, todavía, quitando, bueno, ya de la época del 60 en adelante, después del incendio de Roma, esto ya se empeora y se escala, pero durante los primeros años era relativamente tranquila, digo relativamente entendiendo un imperio. En este sentido, teníamos un gobernante político que era el César como tal. eh, Pablo, que como les comentaba hace un rato, era una persona clave porque al tener la ciudadanía tenía la facilidad de moverse por Roma. O sea, no solamente tenía el conocimiento, no solamente tenía la capacidad de habla, no, aparte tenía los documentos, o sea, tenía por todos los medios que ser él. Esta evolución con el imperio pasó desde la ignorancia, de como, "Oye, esto me da lo mismo, no... ¿quién es Roma?" Así como, "Oye, ¿quiénes son estos? Son cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? No, son unos tipos que seguían al que crucificamos. ¿A quién? A Jesús. ¿Y esos por qué están ahí todavía? Si se murió Jesús, no sé, pero siguen molestando, po". Entonces, esta relación del imperio pasó desde la ignorancia, con me da lo mismo, no los voy a pescar, no me son relevantes, hasta llegar al punto del choque y de la lucha, cuando ya se convirtieron en personas más molestas para el imperio por diferentes razones, ya se les tomó más atención. Y obviamente esto generó un enfrentamiento entre la visión pagana politeísta de Roma, como lo explicábamos antes, con todo este tema del panteón greco-romano, y la religión monoteísta, la religión cristiana, que obviamente tiene una visión totalmente distinta de cómo es Dios. ¿Ya? Ok, aquí déjame ir un segundo. Ya, listo, para. Vale, como les dije acá, la relación con el imperio pasa del ignorar, del me da un poco lo mismo, a la lucha. Ahora, obviamente esto dependía mucho de los gobernantes, de las personas que estuvieran a cargo, pero tuvo un evento jaque, un evento histórico clave, que fue lo que marcó un antes y un después de cómo Roma se vinculaba con el pueblo cristiano y judío. ¿Ok? Y esto tiene que ver con el incendio de Roma. Hasta este punto de la historia, inicio de la década de los 60, las persecuciones eran localizadas, eran cosas más puntuales o específicas, no era masivo. Los cristianos eran vistos como una secta judía, o sea, un grupo que, al igual como los celotes, por ejemplo, habían nacido del judaísmo y tenían su agrupación aparte. Ya los romanos, por eso dicen, no, no los tomaban en cuenta como otros judíos más. Nerón, en este caso, fue uno de los que impulsó los mayores ataques a los cristianos. Y esto se da porque en el año 64 se incendia Roma. El emperador Nerón aprovechó el incendio de Roma del año 64 para erigir su gran palacio, ya un palacio gigantesco, el Domus Aurea, pero al mismo tiempo Nerón acusó que los culpables del incendio fueron los cristianos. De hecho, aquí hay un debate histórico, pero un grupo importante ya de historiadores, ni siquiera cristianos, historiadores, te apuntan a que fue el mismo Nerón quien causó el incendio. O sea, en esa altura Nerón ya era una persona que no era mentalmente competente, ya Nerón estaba con unos delirios de poder gigantesco. Un poco lo que discutíamos con la hermana Amanda en el bloque anterior, de esta figura de este Nerón adorándose. Eh, la mayoría coincide en que fue el mismo Nerón quien provocó el incendio, quien movió los hilos para que se diera eso, y después del desastre culpa a los cristianos. Obviamente al hacer eso, el imperio ya no deja indiferente a los cristianos, olvídate. Ya tenían antecedentes, desde la época de los macabeos, tenían antecedentes de que eran violentos. El pueblo macabeo, un pueblo judío como tal, una familia, ya había generado problemas. Tenías a los celotes, que eran la facción armada del pueblo judío. Tenía a los cristianos que hacían movimiento.
hace unas décadas atrás habíamos crucificado a Jesús, que era un judío más. Entonces ya tenías una serie de elementos que fueron allanando el terreno, y cuando llegó el punto, Nerón simplemente lanzó la piedra y la chuntó. Ya, creo que este es de Flavio Josefo. Me fue a ponerle la cita, pero si no me equivoco, este es de Flavio Josefo. Si no, buscaré la fuente. Este es un poco una descripción de lo que fue el incendio de Roma, de los textos que se han rescatado, un poco una referencia de cómo se vivió. Una noche de julio del año 64 después de Cristo, se declaró un atroz incendio en el área del Circo Máximo en Roma. El viento propagó rápidamente las llamas, sembrando el terror entre la población. Ojo acá. Tras 6 días interminables de devastación, sin tregua, se logró controlar cerca del Monte Esquilino una zona abierta para servir de cortafuegos. O sea, 6 días por lo menos de fuego incontrolable para que recién al 6.º día pudiésemos poner un cortafuegos para empezar a ordenar el asunto y atacar el incendio. Entonces, luego del cortafuegos, se desató un segundo incendio, cuyo foco se localizaba en el barrio Emiliano, en una finca de Ofonio Tigelinio, lo siento, mi pronunciación es horrible, prefecto del pretorio y mano derecha de Nerón. O sea, nos saltamos de un área del circo a un área residencial. Ya, desconozco, hermano amado, la ubicación exacta de la diferencia, pero en general las ciudades romanas, las que tenían coliseos, especialmente las grandes, no distaban mucho. Era una zona de pueblo donde estaban los coliseos porque era el acceso más masivo al entretenimiento de la gente, y luego tenía zonas residenciales muchas veces muy apartadas. Entonces, aunque no tengo un mapa exactamente de Roma, podría buscarlo y agregarlo, no es malo. Eh, es raro de que estos dos incendios se hayan conectado, porque uno fue de un área residencial, de una finca, y uno fue del sector del circo, básicamente. Bueno, el fuego, considerando estos dos focos, uno que está recién controlándose y un segundo que se está desatando, el fuego arruinó la ciudad y dejó una estela de sospechas que recayeron ya sobre el soberano Nerón. Y Nerón, en su condición de emperador, dijo: los culpables son los cristianos. Este desastre continúa siendo a día de hoy uno de los episodios más conocidos de la Roma imperial. Obviamente que se presuma de que un emperador se terminó volviendo loco y terminó generando uno de los más grandes desastres del Imperio Romano, no es menor. Ok, pasamos un ratito a Nerón, ya como ficha histórica, como personaje relevante, especialmente de este evento. Emperador romano, último de una dinastía específica, de una línea familiar, por decirlo así, la claudiana, la Julio Claudia. Era hijo del emperador Claudio, su madre, Agripina la joven. Agripina convenció a Claudio para que adoptara a Nerón en el 51, señalándole como heredero de la diadema imperial, esta cosita que les ponen acá que era el símbolo como una corona, en lugar del heredero legítimo británico. Aquí tenemos un lío de falda en la práctica. Nerón no es un hijo legítimo, Nerón es adoptado, hay una influencia de la madre para que lo adoptaran, y no solamente para que lo adoptaran, sino para que le dieran la primogenitura en la práctica del gobierno, ¿ya? No al hijo mayor, que este tal británico, sino a este Nerón. Para fortalecer esta posición, Agripina, la madre de Nerón, casó a su hijo con otra hija del emperador Claudio, Octavia, en el 53. Y finalmente, Agripina asesinó al emperador en el 54, dejando así, pero armadito el camino. El reinado de Nerón se inicia bajo la influencia de un filósofo, te hablo un poquito de la influencia de los políticos del pensamiento, pero tenía a Agripina, que seguía siendo una figura muy potente, este poder en las sombras que uno podría decir. Pero cuando Agripina sospechó que Nerón pretendía sacudirse la tutela materna, empezó a conspirar con Británico, el otro hijo, el legítimo, para derribar a Nerón. O sea,
aquí tenemos un entuerto de líos de poder dignos de una serie. Y el emperador, luego de enterarse de esta confabulación entre Británica y Agripina, respondió asesinando a ambos, pues los mata, no había nada que hacer. Luego de esto, Nerón cometió atrocidades. El tipo era terrible, era como un lobo en piel de oveja, desatado totalmente. Extravagancia, se dedicó a hacerse adular como poeta, músico, bailarín, deportista. Y aquí viene el gran evento, dentro de la locura de Nerón, de esa locura de poder, de egocentrismo, este delirio que tenía sobre sí mismo. La mayoría de las tradiciones lo ponen a él como el causante del incendio de Roma. El 68, luego de un intento de derogar al Senado, o sea, Nerón trató de darse más poder luego del incendio de Roma. Si tú quitas, a ver, hagamos un ejemplo en Chile. Hay tres poderes, judicial, el presidencial y el Senado como tal. Si tú quitas al Senado, estás quitando una de las patas de la mesa del poder. Entonces Nerón, con esta misma visión, quiere derogar al Senado. O sea, yo quiero tener el poder absoluto de hacer lo que yo quiera, sin que tenga el Senado o alguien más que me diga no. Cuando ocurre eso, el Senado se levanta y Nerón termina haciéndose matar. Ya es como estoy acorralado y por favor mátenme. Cuando ya yo que lo estaban pillando. Ahora, ¿por qué toda esta introducción con Nerón? Y perdónenme que yo sé que lo dije la semana pasada y lo voy a repetir de nuevo. Esta asignatura es un poquito más densa y no es tan bíblica, entonces hay eventos o personajes como este que tengo que darles repaso, pero que son personajes clave que nos ayudan a entender cómo fue el movimiento de la iglesia durante los primeros años, especialmente en esta época. Así que yo sé que tiene que haber más de algún hermano o hermana que tiene que estar mirando con cara de sorpresa o un poco así como se dice, así como la boca abierta que estoy haciendo acá. Paciencia, de verdad que sí, sé que cuesta un poquito el comienzo enganchar todo esto. Sé que esta asignatura se sale pero mucho del foco que normalmente se ve en IBN, pero también es importante. Así que les pido esa paciencia y sé que a veces me voy a detener mucho en estos eventos o en estos personajes, no va a ser la primera o la última vez, pero sí insisto que lo hagamos con altura de miras, ¿ya? Para que no tengamos problemas y no se desmotive, todo lo contrario, motívese. ¿Y por qué lo planteo así? Cuando uno eh, se da cuenta de todo lo que estaba atrás de la historia bíblica, yo creo que por lo menos en mi caso, sí se convirtió en un catalizador súper importante de la fe. Porque te das cuenta que Dios se mueve a través y a pesar de las circunstancias de la historia, a pesar de las decisiones correctas o incorrectas que pueden haber tomado los dirigentes de la iglesia en diferentes momentos. Así que, insisto, no lo vean solamente como datos históricos así, ¿cómo se dice? Datos históricos extra, así como anexos, no. Está integrado en la historia, tanto de la iglesia cristiana como de la fe. Así que lo digo para que se animen y no sé tanto el choque que uno tiene como de golpe. Ya. Ok, cerrando esta etapa, para que ya vayamos concretando algunas cosas, comenzó aproximadamente en el 50, 48, 50, perdón, con el Concilio de Jerusalén, y finaliza con el martirio de Pablo aproximadamente en el 68, después del incendio de Roma y todas las consecuencias que esto trajo. Disculpa. Al tiempo del Concilio de Jerusalén, ningún libro del Nuevo Testamento había sido escrito. Recordar que hasta este punto de la historia, aproximadamente el 50, se tenía solamente la ley, ¿ya? Y la enseñanza oral que daban los maestros, los discípulos, respecto a lo que Cristo había enseñado. Pero sin embargo, luego del año 50, y ya terminando en 68, ya teníamos gran parte del Nuevo Testamento circulando. O sea, ya teníamos los primeros evangelios, teníamos cartas paulinas, teníamos algunas epístolas generales. En general ya tenías un material de estudio, algo más concreto. O sea, este periodo no solamente tuvo todos estos eventos que yo les relato,
sino que tuvo una iglesia que ya tenía más material para nutrirse. Ya no estaban solamente con lo que enseñaban los diferentes pastores o encargados, ya tenían, insisto, este extra, y este extra era los primeros textos. Dentro de esto se incluyen los evangelios menos Juan. Juan es posterior. De hecho, eso lo veremos en la siguiente clase de literatura juanina. Veremos un poquito de esto. Teníamos por lo menos 3 evangelios, los sinópticos: Marcos, Mateo, Lucas. Epístolas Paulinas, obviamente, Santiago y primera y segunda de Pedro, por lo menos. ¿Ya? Hebreos es un poco posterior, y las juaninas creo que entran acá, si no me falla la memoria, las cartas juaninas. Ok, estamos todavía en este primer siglo de la iglesia. Uy, perdón, Osvaldo González. Nos faltaba Osvaldo, no había llegado. Ahí lo agregué. Ya, estamos al final de este periodo de la iglesia, estamos acercándonos al fin del primer siglo, y llegamos a lo que se denomina la Edad Sombría, estos últimos casi 30 años antes del término del siglo. Ahí está. Esta última fase llega hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo, que es donde se presume que muere el apóstol Juan. ¿Y por qué se le pone fin a la iglesia apostólica con este evento? Porque es la muerte del último apóstol, el último, digámosle, como testigo de los 12. Ese evento clave es el que pone el cierre del primer gran periodo de la historia de la iglesia cristiana. Y este sí, hermanos, es un evento así como que, por favor, recuérdenlo. Le estoy dando una pista grande. Esa pista es, anoten eso. Pónganle ahí un ojo, un subrayado. Porque esa es pregunta clave de prueba, de lo que sea. ¿Por qué? El primer periodo de la iglesia termina con el último testigo llamémosle el último testigo vivo, directo, de la enseñanza de Jesús. Aparte de este evento clave, es una edad que tiene poca información. Ya la gran mayoría del Nuevo Testamento ya está circulando. Ya no tienes las cartas paulinas, por ejemplo, ni tienes la mayoría de las cartas de Pedro, ya no hay. Entonces, son pocos los textos nuevos que se producen, ¿ok? Por ende, esta última fase del siglo es mucho más corta de información. Tenemos datos mucho más resumidos. Disculpen, antes que avance. Hasta aquí, preguntas, porque recién pasé muchas cosas y no pregunté nada, perdónenme, aparte de las preguntas del chat. Pero antes de que, porque me voy a meter en un tema distinto, por eso le hago la pregunta. Todo lo que vimos de la caída, o sea, del incendio de Roma, de Nerón, del efecto de las persecuciones, los primeros, ¿dudas con eso antes de que pasemos? Porque todavía, para avanzar, ¿no? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Tres? Ya avanzamos entonces. Si no me la dejan en el chat y la respondemos al final, pero para que no me vuele y esto me ponga a explicar como loco y no termino nunca. Ok. El primer evento clave, recordad que terminamos el periodo anterior con la muerte, o sea, el incendio de Roma, la muerte de Pablo, y comenzamos esto en el año 70 después de Cristo con uno de los primeros eventos clave, que es la caída de Jerusalén. ¿Okay? Roma se incendia un par de años antes, Pablo muere en el 68, entonces fueron años bien intensos en general. Disculpen, el evento de la caída de Jerusalén hace un quiebre o un cambio práctico en la relación que hay entre judíos y los cristianos, ¿ya? Hasta ahora Roma los había tratado como lo mismo, pero ya con la caída de Jerusalén se comienza una distinción súper clara entre los que eran judíos y los que eran cristianos. Recordad que para la época, como lo comentábamos hace unos minutos atrás, los cristianos eran una secta prácticamente de los judíos. Entonces, para las autoridades no había mucha diferencia entre uno u otro. Ahora, ¿qué nos lleva a la caída de Jerusalén? Tenemos el antecedente del incendio de Roma y cómo se culpó al pueblo cristiano. Obviamente el pueblo judío está metido también entre medio de todo ese asunto. Si ya teníamos una relación tensa, ese último evento
fue subiendo cada vez más la tensión de ambas comunidades hasta que termina todo esto explotando. Aparte de eso, Judea nunca estuvo conforme con el dominio romano. Lo decía hace un rato, los judíos siempre fueron considerados como un pueblo revoltoso, como un pueblo que no se queda callado, o sea, que estaban siempre molestando, la pulga, la pulga. Entonces tampoco eran muy agradables para Roma los judíos. Los judíos más tradicionalistas, los más de formación clásica, tenían dentro de su interpretación todavía la visión de que ellos iban a gobernar físicamente la tierra, políticamente, por lo cual la idea de un invasor o de una ocupación exterior era inconcebible. Entonces, sumando todos esos factores, los judíos sí tenían un rechazo muy permanente hacia Roma y lo manifestaban de diferentes formas. El año 66, un poco después del 64, cuando es el incendio de Roma, los judíos en Jerusalén, específicamente en la ciudad, levantan una revolución. Recordar que Roma en su imperio tenía diferentes gobernadores en diferentes sectores, o sea, no es que Roma te dejara la ciudad vacía, sino que siempre había como un retén, voy a decir así, un retén de Roma en todas partes, tribunales, gobernadores, cobradores, entonces Roma estaba presente en todas las ciudades, aunque no fueran suyas en inicio. Entonces, esta rebelión en Jerusalén en el 66 eh, significó bueno, la muerte de muchos romanos, muchos gobernadores murieron, esta revolución armada que hizo el pueblo, aclarar que fue armado, aquí se levantaron, eh, esto igual influyó en divisiones internas, obviamente los judíos, los cristianos, los judíos que estaban a favor de esto, los judíos que estaban en contra, y todo lo que usted puede imaginarse que puede pasar en un alzamiento de este tipo. O sea, no me quiero meter político, pero imagínense lo que pasa a nivel octubre en Chile. En un comienzo, no, Nerón está muerto. Recordar, lo habíamos visto hace un rato, disculpen. Nerón un poco después del 68 cae. No fue el mismo, no fue en este momento exacto, pero un poquito después. Así que no, Nerón ya no estaba. Sí, ahí mi hermano René también lo sumó. Recordad que Nerón en el 68, cuando él se levanta o intenta derogar, cuando intenta derogar al Senado, ahí ya fue su sentencia de muerte. Poco después de eso muere. Entonces no, ya no teníamos a Nerón, pero sí las consecuencias de lo que él hizo. O sea, Nerón ya había dejado la semilla plantada de que el incendio fue por culpa de los judíos, de culpa de los cristianos. Entonces, independiente de que ella no esté, su efecto ya se encuentra. Ya, bueno, entonces cerrando esta idea, imagínense octubre de Chile, ¿ya? En un comienzo, llamémosle levantamiento, explosión, no quiero meterme en política, pero lo que quiero llegar es que en un comienzo tenía un apoyo súper masivo. Es como, oh, qué bueno, vamos, todos para arriba. Pero con el paso de los meses, por diferentes circunstancias y por diferentes actores que intervinieron en todo, las opiniones se fueron dividiendo. Algunas fueron cambiando, otras fueron a favor, otras en contra. Otros se radicalizaron más todavía, otros bajaron las revoluciones y así sucesivamente. Y eso es normal, disculpen, y eso es normal en cualquier tipo de circunstancia como esta. O sea, cuando uno se levanta a ese nivel de armas, va a tener oposición por diferentes flancos. Ya. Toda esta rebelión que empezó, perdón, que empezó en el 66 trajo una consecuencia que fue clave en la destrucción de Jerusalén, que fue el sitio. Sitiar una ciudad, en palabras sencillas, es cerrarla. Roma, ya que no pudo destruirla así de golpe con un ataque frontal, porque imaginemos, los judíos se rebelan, matan a gente, matan a soldados, perdón, expulsan a otros, pum, para afuera. Roma intenta ataques frontales, pero cuesta, es difícil. Una ciudad grande es una fortaleza natural. De hecho, uno ve reportajes de las guerras mundiales, siempre hablan con mucha importancia de la ciudad, que hay que tomarla, y no porque
las ciudades son protección, son fuentes de seguridad, de alimentación. Entonces, siempre es complicado expulsar a una gente, a un grupo de una ciudad. Entonces, cuando Roma se da cuenta de que no puede, por el, por el medio directo, expulsar a los judíos sin recibir muchas bajas, obviamente, en el proceso, decide sitiar la ciudad, cerrarla, la bloquea. Bloquea las salidas, bloquea las entradas, nadie entra, nadie sale. Y Roma, de hecho, tranquilamente se queda esperando. Pero Roma era muy inteligente en temas de guerra. Roma no se desgastó, Roma dejó que los judíos se desgastaran solos. ¿Por qué? Bueno, Tito era un general romano, ahí vamos a hablar un poco después de él. Tito sitea la ciudad, esto genera hambre, genera guerra, porque imagínense, pues ya después de un tiempo comienzan a faltar las cosas y la gente se pone loca, y es justificación. Dentro de los mismos bandos internos, las diferencias de poder, las diferencias de estatus, los que querían hacer uno, los que querían rendirse, los que no. Imagínense las diferentes posibilidades que había. Bien, entendiendo este contexto, vamos a ir un poquito a la ficha histórica de la destrucción de Jerusalén. Estamos en el 70 después de Cristo, recuerden. El ejército romano va dirigido por Tito. Lo interesante de Tito que es el futuro emperador. O sea, Tito acá se ganó los pordos de la vida con esto. Por eso era tan importante Jerusalén. Jerusalén para Tito fue ¿cómo se puede decir? La pieza que le dio una seguridad en el imperio. Tito se convierte en un héroe de Roma en ese momento. Recordar que venía del incendio de Roma hace unos años atrás. Imaginen, pónganse en la cabeza a los romanos. Incendiaron la capital, incendiaron Roma. Se está cayendo todo a pedazos. Los culpables son esta secta que más encima están ahí fondeados en Jerusalén. Tito va, destruye la ciudad y él queda como un héroe. Entonces él aseguró su reinado, aseguró su tranquilidad política. Bueno, Tito sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado siendo ocupada por sus defensores judíos desde el 66, lo que les decía acá. Desde esta fecha ya los judíos tenían ocupada la ciudad, habían expulsado a los romanos que habían. La ciudad y su famoso templo, el templo de Herodes, fueron destruidos el mismo año de la conquista, o sea, no dejaron nada en pie. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante una festividad judía llamada Tisha B'Av, o Tisha B'Av, algo así, la pronunciación me cuesta un poquito. Durante esta celebración todavía hay cánticos sobre la destrucción del templo, todavía hay oraciones, lamentaciones, porque fue un evento clave, pues ya los que han estudiado el Antiguo Testamento, han leído, los que tenemos años en el Evangelio, sabemos el valor del templo para el pueblo judío. Entonces, que otra vez haya sido destruido conjunto con la ciudad, generó una herida grandísima en el corazón. Y aquí, déjame ver. Y aquí, de hecho, hay dos cosas bien interesantes. Un poco haciendo referencia a la figura de Tito. Esta acá, una de las diferentes efigies, o sea, estas figuras como laterales que hay como de esta zona, sobre el futuro emperador Tito, efigies que comienzan a masificarse después de la caída de Jerusalén, o sea, es como su señal de fama, ¿ok? Y esto es interesante. Este es un tipo de moneda, ya que venía con la sigla del Judea Capta, que en español se podría traducir como los cautivos judíos, o el judío cautivo, el judío prisionero, que es una moneda, como, digámosle, como para recordar o conmemorar la caída de los judíos. O sea, a ese punto de importancia llegó para Roma esto, considerando lo que ellos habían sufrido con su capital. Entonces, para un poco graficar lo importante que era este evento para el pueblo romano, para el imperio romano, para Tito, que como les decía, ratificó su reinado con esto, lo aseguró, por decirlo de una forma, y también para la visión que había hacia los judíos. Lo había mencionado hace un rato acá. Esto, dentro del cambio de la relación de judíos y cristianos, tuvo mucho que ver con el incendio. El incendio separó a los judíos de los cristianos. Los judíos o el grupo sectario judío así violento
murió en Jerusalén, perdón. Y se comenzó a dividir más a estos cristianos que eran seguidores del Jesús que había muerto hace un par de décadas atrás. Bueno, aquí hay una imagen que los romanos esculpieron de cómo Roma está saqueando Jerusalén. De hecho, si usted se fija muy bien, ya si le pone ojito, aquí, por ejemplo, se ve cómo están llenos artículos del templo, cómo fue el saqueo y la destrucción del templo de Jerusalén, y cómo los romanos lo conmemoraron dentro de muchas otras cosas más con esta pieza de grabado. Ya, volviendo un poquito a esto, alcanzamos. Espérate, no voy en la 6, olvídate. ¿Dónde voy? Allá. Oh, creo que nos va a faltar un pichintún. Así que vamos a ver. Ya avanzamos. Creo que avanzamos hasta Domiciano. Y ahí vamos a hacer seguramente una. Sí, vamos a hacer la pausa, yo creo que después de Domiciano. Oh, tampoco falta tan. Ya, veamos cómo nos va. Avancemos, veamos cómo va a estar esto. Ya. Ok, entonces, consecuencias de la destrucción de Jerusalén. Bueno, pasó lo del 70, Jerusalén cae, es destruida. Para Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo lo eran todo. Recordar que estos primeros años la iglesia o la primera iglesia cristiana parte en Jerusalén, o sea, era tanto para los judíos como los cristianos un lugar clave. Y no solo en el aspecto religioso, sino como el centro social y económico, era la capital. Es como que de repente Santiago explota, no existe Santiago. Entonces imagínense la potencia de eso. Su destrucción, desde un punto de vista práctico, porque habían judíos esparcidos en diferentes zonas, fue la destrucción de la nación. Cortaste el punto neurálgico de la nación judía, cortaste su capital política, cortaste su capital religiosa, destruiste la nación. Independiente de que hayan sobrevivido en diferentes rincones, pero fue la destrucción de lo que se conoce de Israel en esa época. Y esto, como les comentaba, rompió la relación definitivamente entre judíos y cristianos. Aquí se bifurcó. Y eso en una forma práctica hizo que los cristianos pudiesen agarrar fuerza como agrupación, como tal, como iglesia, porque ya no eran judíos más, ya no eran una agrupación disidente de los judíos, eran un grupo aparte. Bueno, esta actividad no la vamos a hacer ahora, pero sí se las voy a agregar a su tareita, ya a la historia de la iglesia. Así que esto mismo textual, ya tal cual, uy, disculpen, ¿qué pasó acá? Ahí no. Esto tal cual se los voy a dejar en la tarea. Ya así que lo mismo lo van a ver. Va a ser una actividad de desarrollo donde les voy a pedir que hagan algún comentario basándose en estos 3 pasajes sobre el valor de Jerusalén. Ya, así que le aviso que va a estar agregada sí o sí. Ya, no la vamos a hacer ahora, pero paréntesis va a estar. Ok, ok, pasamos Jerusalén, pasamos la destrucción del templo, como ya lo discutimos hace un rato. eh, la consecuencia es esta nación dispersa y destruida, como lo dijimos hace un momento. Hay un pequeño remanente, un pequeño grupo que sobrevive, que son los seyonitas, pero que tampoco destacan demasiado. De hecho, van desapareciendo con el paso de los años. Luego de esto hay un periodo, no voy a decir de paz, pero un periodo de relativa tranquilidad respecto a las persecuciones. Luego de la caída de Jerusalén hubo un descanso que Roma le dio al pueblo judío cristiano, bueno, a los judíos porque lo destruyó en la práctica, y a los cristianos por esta división que, como les comenté, había ocurrido. Ya Roma en ese momento había derrotado a su enemigo, que era el pueblo judío. Pero Domiciano, que como lo mencionó mi hermana Amanda en el blog anterior, sí es un tirano en la práctica. Eh, en el año 90, ya a finales del siglo, comienza una persecución mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más intensa. Probablemente la primera gran persecución así descarada y masiva y universal a los cristianos que encontró. Y también a fines de estos años, Juan es detenido, pero no es martirizado, es llevado a Patmos, una isla que
Uy, no me acuerdo de la ubicación exacta, pero que no, tampoco es demasiado lejana, es relativamente cercana. Ok, dejemos un segundo, quiero llegar. Ya, ya. Vamos a terminar con Domiciano, porque si no se la va a extender mucho. Ya, última diapo del día. Vamos, paciencia, es poco tarde, así que la idea es que vamos todos después a descansar. Ya habíamos conectado con Domiciano desde el año 90 en adelante con la persecución grande que él inicia. Y aquí vamos a explorar un poco las motivaciones de por qué Domiciano llegó al punto de lo que hizo. Domiciano decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén. Recordar que dentro de la política judía, ellos, los que no vivían en Jerusalén, ojo, los que no eran parte de la ciudad, tenían que mandar diezmos, por decirlo así, ofrenda a el templo central, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, las iglesias de ustedes, algunas que son corporaciones más grandes, tienen que, algunas que vienen diezmar a la iglesia madre. Ocurre en algunas congregaciones, es algo similar. Entonces Domiciano, al darse cuenta de que los judíos, o sea, esa ofrenda que se enviaba a Jerusalén y al templo de Jerusalén, Domiciano decide que debe enviarse a Roma. Ese es el primer elemento de este choque. Judíos y cristianos dispersos en el imperio, de aquí en adelante, ese dinero se envía a Roma. Cuando algunos judíos se negaron a hacerlo, ¿ya? O mandaban el dinero, pero con reclamos, con choques, con un montón de, ¿cómo se puede decir?, de disgusto, ¿ya? Y lo demostraban. Eh, ya al mismo tiempo le decían a Roma, Roma, aunque te mandemos esto, tú no eres Jerusalén. Obviamente, a Roma, a Domiciano, no le gusta esto. Domiciano era un emperador eh, mucho más riguroso, mucho más tradicionalista respecto al tema de la divinidad. Él era uno de los defensores de sus dioses, entonces también era una ofensa hacia ellos, hacia sus dioses. Eh, y eso fue el inicio, el catalizador para que se iniciara la persecución de Domiciano. ¿Ya? Domiciano comienza a perseguirles y al mismo tiempo les comienza a exigir: ustedes tienen que enviar lo que corresponde a Roma, a mí. Puesto que todavía no estaba clara la relación del judaísmo y el cristianismo, a pesar de que hubo una primera división con el tema de Jerusalén, pero para muchos todavía los juntaban, todavía eran similares. Al mismo tiempo, la persecución que originalmente comenzó con los judíos que no mandaban el dinero al templo, o sea, perdón, que no mandaban el dinero a Roma, también recayó en los cristianos, ¿ya? Especialmente en los cristianos judíos. Ya recordar que lo vimos la semana pasada, que primeramente la primera rama de los cristianos eran los judíos convertidos al cristianismo, que como en el caso de Santiago, que decíamos hace un rato, respetaban y mantenían sus tradiciones judías, porque era parte de su idiosincrasia. Entonces había muchos cristianos todavía judíos. No era la mayoría, pero habían. Por lo cual, como sale acá al final, los funcionarios imperiales empezaban a presionar a todos, a los judíos, a los cristianos judíos, a los cristianos, y se fueron metiendo, a todo el mundo al mismo saco. Disculpen. Ya, no, y esto voy a hacer un poquito de pausa porque esto hay que repasarlo un poquito, esto no lo vamos a ver tan rápido porque tiene su... hay que darle un poquito de tiempo. Ya, hermanos amados, entonces, para ir cerrando, eh, estamos terminando en este segundo PPT con el primer periodo de la iglesia, que es la iglesia apostólica. Recordad que este periodo tiene algunas fases que las fuimos viendo en el transcurso de estas 2 semanas. La primera, la iglesia pentecostal, con el Espíritu Santo a full, así, derramado. La expansión, o la iglesia entre los gentiles, por decirlo así, cuando las primeras comunidades, con Felipe, con Pablo, entre otros, viajaron primeramente a Antioquía, fueron estableciendo iglesias, para luego tener el conflicto en el Concilio de Jerusalén, donde se determina que el Evangelio
es universal, es para los gentiles, no solamente para los judíos. Luego de eso entramos en esta tercera etapa, perdón, ya con la expansión de la iglesia, donde eventos claves tienen que ver con los martirios de los tres líderes, Pedro, Santiago, Pablo, y con el incendio de Roma que ocurre en el 64 después de Cristo. Esta como subdivisión termina con la muerte de Pablo en el 68 y luego nos saltamos a la Edad Oscura donde no hay mucha información más allá de los eventos históricos clave, que fue la caída de Jerusalén en el 70. Ya luego de los años que estuvo en guerra, en rebelión y finalmente con el sitio este que les comenté, que hizo que Jerusalén cayera a los pocos meses. Luego de esto tenemos un periodo donde no hay mucha información, se dieron cuenta, nos saltamos del 70 hasta el 90 de la práctica, sin mucha información extra, y eso es porque las fuentes se nos van acabando, las fuentes bíblicas primeramente, y nos encontramos con este último elemento del día que es Domiciano, que a causa primeramente de un conflicto económico, político y religioso, generó una persecución que aunque originalmente iba enfocada a los judíos, agarró, por razones de alcance en su momento, a el pueblo cristiano. ¿Ya? Nos queda el último cachito del periodo que es básicamente Juan y el tema del culto cristiano hasta ese punto, que lo finiquitamos la semana que viene, no nos debería demorar más de 15 minutos porque es algo preciso, y ya luego comenzamos con el segundo periodo. Déjenme llegar solamente para que nos enfoquemos en lo que vamos, ya para ir cerrando. Mi hermano Sergio se prepara para orar, usted va a orar después, que lo tengo justo al ladito, por eso lo veo primero, así que se me prepara. Ok, entonces, para que nos ubiquemos. Yo esta imagen la voy a mostrar mucho, porque es la forma que tengo para que nos vayamos ubicando en cómo vamos. Estamos terminando entonces el día de hoy con este primer periodo, ya son poquitos años, por eso es que se hizo tan corto, ya no es porque sea menos importante, sino porque en eventos clave son menos. Luego nos pasaremos desde la siguiente clase al segundo periodo, que es el de la persecución. Ya el periodo, a pesar de que habían persecuciones en el primer periodo, pues ya en el segundo ya nos vamos de lleno con las persecuciones más intensas y más brutales. Entonces comenzamos con eso desde la siguiente semana. Probablemente estemos también unas 2 clases con esto, 2, 3 clases, para ya luego pasar a la iglesia imperial, que ahí tenemos eventos bien interesantes. Su primera evaluación formal va a ser un ensayo que va a estar relacionada con este periodo, o sea, con el paso del segundo al tercer periodo, ¿ya? Un poco ya le había comentado otro día que iba a estar enfocado en Constantino. Entonces, ahí va a estar enlazada su primera evaluación que hace un ensayo. Les paso el dato para que nos vayamos enganchando con eso. Y eso, entonces estamos hasta aquí y pasando al número 2 en la siguiente clase. Preguntas, dudas, las tareas de ambos ramos se las envío mañana, como les dije en la mañana, a mi hermana Amanda, que después la masifica. Y eso. ¿Preguntas? ¿A la 1? 2, 3. Ya, hermano, antes de que mi hermano Sergio ore, agradecerle primero que todo. Usted sabe que esto no es lo tradicional que uno está acostumbrado a trabajar, lo entendemos ya. Gracias por su paciencia, gracias por su, final de cuentas, por su entrega, porque para uno sería súper fácil abortar, porque pucha, no es lo que yo quería, pero todos estamos un poquito poniendo nuestro granito de arena. Vi la pregunta, espérense. Poniendo nuestro granito de arena, así que se agradece, hermanos, de verdad, para que... Hermano Sergio. Hay una pregunta de la hermana María Antonieta en el chat. Sí, la acabo de abrir. Ya, dice mi hermana María Antonieta. Lo del incendio, ¿en qué beneficiaba a los cristianos si es que hubieran sido ellos? ¿Cómo lo interpreto yo? Ya, porque Nerón, por lo menos en los textos, no da muchas razones. Hablan de los enemigos de Roma, básicamente. Pero si me diera mi interpretación, imagínense que los judíos, especialmente los celotes y las sectas más armadas, estaban buscando la liberación, estaban buscando la libertad básicamente del imperio. Entonces, imagínense el punto de vista de una guerrilla, voy a ponerlo así con palabras muy chilenas, de una guerrilla
voy y ataco al corazón, po. Si no tengo los recursos militares para hacer una guerra así, ¿cómo se dice? Una guerra frontal con mi enemigo, porque mi enemigo me come, hubiera sido, a mi parecer, casi como estrategia militar, casi como un atentado. Es como si no puedo derrotarlos así formalmente, lo hago con atentados, po, y le hago un daño desde esa línea. Yo lo veo así. Y probablemente fue una visión política que muchos en Roma la entendieron, porque, insisto, ya los judíos se les veía como un pueblo revoltoso, como un pueblo problemático. Entonces no eran agradables, por decirlo de alguna forma, no era un pueblo que estuviese muy en gracia. Yo lo interpretaría por ese lado, hermana María Antonieta, porque, insisto, la conveniencia no era para el pueblo judío en sí, era para estos grupos que estaban buscando la liberación por la vía armada del imperio. Ya, pregunta respondida, pero gracias a que esos aportes me gustan, porque sí vamos complementando. Ya, nada más, algo que nos esté quedando. No, pareciera que no. Bueno, a mis hermanos René, mi hermana Sara, mi hermano Edgar, Macarena, Claudio, Pablo, Mónica, a los que, Sara, Julio, Pedro, Arlet, se me está olvidando alguien, lo siento, Catherine, Samsung, María García y todos los que están por ahí, gracias por estar acá desde hermanos. Eh, Como un poco el pastor nos ha comentado, animarse. Tiempos complejos, pero el Señor es fiel y de una otra forma Él siempre va tomando en cuenta estas cosas que uno va sembrando, que al final de cuentas uno siembra acá. Así que le doy a mi hermano Sergio para que nos pueda guiar en oración. Así que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Te damos gracias en esta hora por este momento de aprendizaje que tú nos entregas. Gracias por nuestro profesor, el hermano Patricio. Te deseamos que usted le bendiga grandemente su vida, su disposición, Dios mío. Gracias porque nos puede enseñar tal cual como fue la historia de la iglesia. Gracias porque nos enseña cómo fue el inicio desde los primeros tiempos después de Jesús hasta ahora lo que vamos aprendiendo, Padre mío. Te damos gracias porque vemos los mártires, Dios mío, que tú colocaste, que tú tomaste, Padre mío, que fueron hombres ejemplares para nosotros. Gracias, Dios mío, porque ha sido de bendición esta clase. Te agradezco por este curso en el IBN, te agradezco por la vida de mis hermanos que están conectados, para que usted les bendiga a cada uno de ellos y a los que no pudieron conectarse también, Padre mío, usted les siga bendiciendo grandemente, Dios mío, bendiga los tiempos, la disponibilidad, Dios mío, los medios para poder seguir aprendiendo de tu palabra en este tiempo de miedo de aflicción. Poder juntarnos, Dios mío, es una bendición, Dios mío, y utilizar las redes sociales para realizar esto. Te agradecemos, Padre Dios mío, por este, Dios mío, tiempo, y te entregamos este servicio, Padre mío, y esta oración te la entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ahora sí, que me haya yo mismo silenciado. Hermanos, entonces estamos ya en esto. Mañana se le envía las tareas. Si me resulta las modificaciones que hice, el video lo voy a poder subir antes porque ya sé cómo arreglarlo. Entonces me voy a demorar menos en eso. Así que espero mañana subir las tareas en la mañana y ojalá los videos de la tardecita. Eso, pues. Voy a cerrar la reunión entonces. Nos vemos, que estén súper bien. Cuídense, su salud, cuídense mucho, sean precavidos, sean respetuosos a la autoridad y al final de cuentas lo que ellos están proponiendo como las soluciones para mantener esto. ¿Ya? Eso, de mantener la fe siempre firme, firme adelante. Así que nos vemos, hermanos amados, el próximo lunes. Bendición, gracias a todos. Y eso, pues, Dios nos bendiga. Ya, hermanos, bendición, nos vemos. Hasta luego.